Bueno, si somos realmente objetivos, les voy a mostrar, les voy a mostrar cómo es que funciona, ¿sí? Nosotros entonces, el más antiguo, el homínido más antiguo, ¿cierto? Es uno que se llama Sahelanthropus, ¿m? Que se encontró hace más de, o sea, hace muchísimos años, hace 100.000 años más o menos, ¿sí? Después apareció un Ardipithecus ramidus, que era de la familia de los Homo, o sea, era homínido. Después aparecen los Australopithecus, entonces Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, ¿cierto? Después de ellos empieza a haber un cambio y aparece el Homo habilis, después el Homo rudolfensis, después el Homo ergaster, después el Homo erectus, posteriormente el Homo antecesor, el Homo heidelbergensis, que fue el que encontraron en Alemania. Después aparece el primer Homo sapiens, digo, primero aparece el Homo neandertal, ¿cierto? Después el Homo sapiens sapiens, o el Homo sapiens y finalmente el Homo sapiens sapiens, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta en esta línea del tiempo que me parece muy interesante, ¿cierto? Podemos ver todas esas especies de Homo que en algún momento existieron, ¿sí? Más podemos decir que algunas de esas especies vivían en la Tierra, ¿m? Al mismo tiempo que vivíamos nosotros, los Homo sapiens sapiens, que digamos que es nuestra característica principal. ¿M? Pero entonces tenemos toda una variedad de Homo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no podemos estudiarlas a todas y cada una de ellas. Aunque si ustedes quieren, o sea, lo pueden hacer. ¿Vale? Parte de la tarea es un poco investigar sobre, sobre uno de ellos. Entonces, por ejemplo, eh, Seudi va a elegir al que ella quiera, Dana el que más le llame la atención, Juan Pablo también, Alejandro Segura también, todos van a tener que empezar a seleccionar, ¿sí? Uno de esos Homo sapiens, digo, uno de esos homínidos, ¿sí? Si ustedes quieren especializarse o profundizar en el Homo sapiens, lo van a hacer, ¿vale? Yo solamente les dejo la lista para que ustedes conozcan ese orden cronológico y digamos de los más reconocidos, ¿sí? Eh, Profe, yo tengo una duda. O sí, sea, el de la tarea que toca escoger son de los que estás compartiendo pantalla o los que escribimos. sí, no, hay uno, la lista de los homínidos que nosotros escribimos es una lista que es de alguna manera eh, general, ¿sí? Es lo que posiblemente sus papás conocen, posiblemente todos los colegios conocen. Sin embargo, hay más, ¿sí? Hay más y son estos que yo les estoy mostrando. Entonces, mm, ¿Elegimos de esos? entonces sí, en este momento ustedes van a ver, Seudi, cuéntame, Profe, ¿cómo se llamaba el más antiguo de los que se tiene registro? míralo, aquí está, ¿ves en pantalla? Es este. Australopithecus. El, Profe, ¿le podría tomar una foto o copiarlo? sí, claro, entonces hagamos de una vez esa lección. Ustedes lo que van a hacer es que van a elegir uno de estos homínidos. Fíjanlo. ¿Hacemos toda esa línea del tiempo, profe? Dime. ¿Hacemos toda esa línea del tiempo? No, 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 no. Solo vas a escoger. Esta línea del tiempo es el ejemplo de lo que nosotros conocemos, lo que la ciencia conoce, lo que nosotros podemos eh, visualizar a través de los hallazgos arqueológicos que han hecho los científicos. ¿Sí? Entonces sabemos que hay una gran variedad de homínidos eh, y que nosotros pues venimos de allí, tenemos cierta relación genética incluso con ellos. Entonces, eh,
este cuadro es solamente para que ustedes visualicen, es para que ustedes puedan ver, para que ustedes puedan entender en qué momento de la historia, ¿cierto?, aparecieron todos estos homínidos. ¿Cuál es el orden cronológico? ¿Cuál es primero? ¿Cuál es segundo? Entonces yo le pregunto a Juan Pablo Fernández, Juan Pablo, ¿cuál está primero? ¿El Australopithecus afarensis o el Homo ergaster? ¿Quién fue primero? ¿Cuál es, profe? ¿Australopithecus afarensis o el Homo ergaster? ¿Cuál está primero? ¿Ergaster? No, ¿cuál es más antiguo? ¿El Ah, Australopithecus esto. o el Homo ergaster? Como esto El del... Australopithecus. ¿Cuál es más antiguo? Australopithecus. Correcto. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en Profe, yo pantalla, lo había dicho. muy bien, Dana, yo sé que tú lo dijiste. Acá los primeros entonces están aquí, ¿cierto? Y ya después aparece el Homo ergaster. Entonces es primero el Australopithecus que el Homo ergaster, ¿vale? Bien, vamos a preguntarle, por ejemplo, a Juan José Castañeda. Hola, Juan José. Hola, profe. ¿Cuál fue primero, Juan José, el Homo neanderthalensis o el Homo sapiens? El Homo neanderthalensis. Correcto, muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta línea del tiempo nos ayuda a entender un poco más esa trayectoria, ¿cierto? De la posible evolución, ¿no? Ustedes acuérdense que tienen que dudar incluso de lo que se les... digamos que en la línea del tiempo en la que nosotros podemos ubicar cronológicamente, ¿cierto? ¿Cuál fue primero y cuál vino después? ¿Vale? Entonces es bueno que vayan eligiendo el que a ustedes les llame la atención, el nombre que a ustedes les llame la atención, ¿vale? La idea es que a través de la investigación que vamos a hacer, de la Profe, el que dice Dime. Dime. Profe, tengo una pregunta. Dime. Tenemos que la línea. Profe, o sea que lo que tenemos que hacer es elegir una de las especies de los 8 tipos de humanos y exponerlas o algo así para la tarea. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la tarea? A ver, levante no. ¿Quién no sabe manejar PowerPoint? Señor profe. ¿Quién no sabe manejar PowerPoint? ¿Quién no sabe? Yo. ¿No sabe? Yo le puedo hablar. Simón, ¿no sabes manejar PowerPoint? No, señor. Ok, vale. Profe, la tarea va a ser por PowerPoint. Esperen, estamos haciendo un sondeo, ¿sí? ¿Qué otra persona no sabe manejar PowerPoint? PowerPoint es... A ver, les voy a mostrar PowerPoint. PowerPoint es esto donde yo hago mis diapositivas. Donde el profe nos muestra lo que toca Yo escribir. lo tengo, profe, pero sino que el mío está actualizado y eso. Vale, no, eso es lo de menos. Lo importante es que lo sepan manejar. ¿Alguien no sabe utilizar PowerPoint aparte de Simón? ¿Todos saben manejarlo? Juan Pablo Fernández sabe manejarlo, Mariana Parra sabe Obvio, manejarlo, profe. Sí, señor. Luján sabes manejarlo. Sí, señor, perdón, es que no puede prender el micrófono, no sé por qué. Ya, pero sí, señor, pero sí, manejar. Ok, Omar Santiago sabes manejarlo. Sí, profe, yo lo sé manejar. Listo, perfecto. Simón, tú que eres
un chico tan pilo, hay posibilidad de que incursiones en PowerPoint para que podamos hacer, no hay que hacer muchas cosas, hay que hacer solamente, yo no les voy a pedir, no les voy a pedir algo exagerado, solamente les voy a pedir el favor que hagan 2 diapositivas, es decir, 2 páginas donde expliquen las características de estos homínidos. En caso tal, para Simón, que es nuestro compañero que quizás tiene menos conocimiento en PowerPoint, lo podrías hacer a través de dibujos, tomarles unas fotos y dejarlos así, ¿listo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Vale? Por ejemplo, yo tengo acá unas características, ¿cierto? Que son las características que vamos a ver una vez ustedes ya tengan, o sea, ya hayamos explicado las especies de homínidos que existieron. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Por ejemplo, yo voy a colocar una foto o una imagen que a mí me represente cada una de esas especies que yo elegí, ¿vale? Y voy a tener que hacer otra diapositiva en la cual estén las características de esa especie que yo elegí, ¿vale? Son ¿Cuál es la solamente primera diapositiva, profe? no, o sea, lo puedes organizar como tú quieras, ¿sí? Profe, una pregunta, ¿solo tienen que ser 2 diapositivas o pueden ser? Sí, no porque las vamos a ver todas, ¿sí? Las vamos a ver todas. Entonces, si cada niño hace 5, no nos va a alcanzar la clase para mirarlas todas, ¿vale? Profe, ¿lo tenemos que enviar por filas o lo socializamos la próxima clase? Correcto, lo tienes que subir a Fidias, ¿sí? Pero lo vamos a socializar acá, ¿sí? Es decir, vamos a hacer las 2 cosas. Esa va a ser nuestra primera actividad. Realizar solamente 2 diapositivas en las que expongamos todas las características que nos llame la atención y que nos gusta del homínido que a nosotros nos llamó la atención, ¿sí? Vamos a revisar cuáles son digamos que esos elementos que hacen característico al Australopithecus o al Homo antecessor o al Homo neanderthalensis. ¿Listo? La idea es que ustedes pues puedan elegir el que a ustedes les llame la atención, ¿vale? Pero en solamente 2 diapositivas, no más. Solamente 2 diapositivas. Simón, cuéntame. Profe, entonces yo la puedo hacer por PowerPoint. Sí, si tú crees que puedes hacerlo por PowerPoint y puedes revisar cómo funciona PowerPoint, entonces lo hacemos por PowerPoint. Si no lo Ok. logras, Simón, no te preocupes, lo puedes hacer a mano en una hoja. Sí, Profe. Profe, es que ya yo sé manejar Word, entonces con los conocimientos que tengo de Word los podría utilizar en PowerPoint. Claro que sí, Simón. Es lo mismo. De hecho, es un poquito más interactivo que Word. Entonces te va a ayudar mucho. Esto, profe. Dime, Juan Ah, Pablo. ok. Podría hacer esto, pues una de presentación para presentar el tema y pues escribir el nombre de uno y las otras 2 y el tema en sí. No. No gasten. Es que la idea es que sean solo 2. Entonces, si tú quieres colocar tu nombre, colócalo en una de esas 2 diapositivas. ¿Sí? Al final o en un rincón o en algún sitio. ¿Vale? Si quieres colocar el escudo del colegio, igual, en algún pedacito pequeñito. ¿Vale? No hay necesidad de presentación ni nada de eso. A mí lo que me interesa es que ustedes tengan claro el tema del homínido que eligen. ¿Sí? La información de calidad que deben tener ustedes es acerca del homínido que eligen. Dense cuenta. Profe, tengo una pregunta. Dime. ¿El que dice 100 es el que es más viejo o el 800 es el que es más viejo? No, el que dice 100 es el que es más antiguo, el que es mucho más para... Más viejo de todos. Sí, exacto. ¿Listo? Chicos, ¿hay alguna duda con respecto a la tarea? Entonces vamos a escribirla. ¿Listo? Vamos a escribir. Porfa, si no me respondiste la pregunta, como te habían preguntado otra cosa. Ah, ok, Dana, cuéntamela otra vez, tal vez se me pasó.
¿Qué toca hacer en las, o sea, en una toca colocar las características, ¿sí? Y Sí. en la otra ¿qué toca? No, empiezas a buscar imágenes, o sea, las dos diapositivas lo que deben hacer, Dana, es explicar las características que tenía el homínido que tú elegiste. Por ejemplo, en las primeras dos diapositivas, yo Jean Paul Lozano, quiero poner, voy a poner, por ejemplo, cómo era su sociedad, o sea, cómo vivía, y en la otra, cómo era físicamente. ¿Sí me hago entender? Las características que a ti te llamen la Como la atención. biografía, profe. Sí, más o menos, Sebastián, más o menos como una biografía de esa especie, ¿vale? Entonces ustedes son libres de decidir cómo hacerlo. Ustedes son libres de decidir, en la primera diapositiva pongo esto y en la segunda pongo esto. Entonces, les voy a dar un ejemplo también para que ustedes tengan allí presente y no se enreden. El ejercicio práctico, ¿cuál es? Elegir una especie de homínido, ¿cierto? Esa es el primer punto, ¿cierto? El segundo punto es investigar todo, bueno, ¿qué vamos a investigar? Por ejemplo, vamos a investigar sobre las características. Ay, Dios mío, vamos a averiguar sobre las características de la especie elegida, la que ustedes eligieron. Entonces, ¿cuáles son esas características que ustedes pueden revisar? Entonces, apariencia física, ¿cierto? Modo de vida, herramientas, listo. Ay, ahora sí, decía, pero ¿por qué? Listo, entonces, elegida. Bien. Elegir una especie de homínido. Segundo, investigar características. ¿Qué características pueden ser? Entonces, apariencia física, el modo de vida, herramientas, ¿cierto? La dieta, es decir, los alimentos que consumía. ¿Mm? Cómo eran bueno, eso ya es una parte, pero digamos que acá en apariencia física ustedes pueden buscar también lo que son los huesos, ¿no? Porque la gran mayoría de homínidos se encuentran es por los huesos. ¿Qué huesos se encontraron? ¿Sí? Pueden poner fotos. ¿Listo? Eso es el segundo punto. Investigar todo lo que ustedes más puedan de las características, de lo que ustedes quieran saber de ese homínido. Entre esos puede ser apariencia física, modo de vida, herramientas, dieta, es decir, qué comían, ¿cierto? Y ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar 2 diapositivas donde se resume mi investigación. ¿Sí? Se pueden utilizar imágenes de apoyo. Importantísimo esas imágenes de apoyo que no sean de otra especie. ¿Por qué?
Ustedes tienen que estar totalmente seguros de que la imagen que van a utilizar es una imagen, por ejemplo, si yo elegí al neanderthalensis. Si yo elegí al neanderthalensis, entonces no voy a poner una foto de un Australopithecus. Y profe, ¿cómo sabemos si es el que nosotros escogimos? Correcto, muy bien. Tienes que buscar una muy buena fuente. En esta investigación que tú vas a hacer, por favor, utiliza fuentes que sean confiables. Es decir, si ustedes van a sacar la información de Wikipedia, porque generalmente la primera página que aparece es la de Wikipedia, pues revisemos Wikipedia, pero también revisemos otras páginas, ¿sí? Para ver si la foto que yo elegí o si la imagen que yo elegí es realmente de un neandertal o de un Australopithecus. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, yo busco en Wikipedia, yo elegí al Homo sapiens, con un solo sapiens, ¿no? Hay Homo sapiens y hay Homo sapiens sapiens. Yo elegí al Homo sapiens, ¿sí? Entonces yo busco Homo sapiens. Entonces busco en Wikipedia, porque Wikipedia es la favorita de ustedes, porque la información está muy bien organizada. Y después voy a buscar en otras páginas, en 2 páginas más, para ver si realmente las imágenes coinciden. Para ver, entonces sí es esta foto. Entonces estoy totalmente seguro de que es esta foto y no otra. ¿Sí me entiendes, Dana? Sí, profe, o sea, pero lo que me refiero es que, o sea, ¿cómo sabemos que esa página es segura o que sí es esa Profe, perdón, ¿yo le puedo explicar? Homo sapiens, Vale, listo, Dana. Mira, es que ahí donde, por ejemplo, ahí aparece, si tú buscas, no sé, por ejemplo, Homo habilis, entonces ahí te aparece Homo más habilis y así, y un poco de cosas. Y al lado de eso, a tu lado izquierdo, acá, así, el tuyo, tu computador, ahí aparece como una cosa que dice no seguro, o simplemente aparece un candadito. Y eso tiene que decir seguro. Bueno, O si no es seguro, aparece una bolita con un signo como de que estar pendiente o algo así. mira, hay páginas, por ejemplo, de Nat Geo, el canal de televisión. Si buscas información en Nat Geo, aparece muy buena información allí. Si tú buscas información, por ejemplo, en, no sé, se me ocurre en Discovery Channel, si tú buscas información en revistas científicas para niños, ¿sí? Que las hay, ahí ya puedes empezar a decir, ok, entonces sí es una fuente confiable. Puedo buscar esta fuente y esa fuente es confiable, ¿vale? Eso es lo que tenemos que hacer. Igual las cosas que ustedes revisen y los datos que ustedes pongan allí, pues revisen que sean datos que correspondan, ¿no? O sea, vuelvo y les digo, miren 1 o 2 páginas o 3 páginas para que sepamos que esa información es correcta. ¿Bien? Podemos utilizar Wikipedia, utilicémosla, pero utilicemos también otras, porque Wikipedia está todo ahí y la gente puede modificar además lo que hay en Wikipedia. Otra cosa que no, bueno, eso por un lado. Esta es una recomendación, la voy a poner en rojo. Recomendaciones. Para mis trabajos, chicos, yo tengo algo que yo no lo voy a negociar. Yo sé que ustedes, bueno, ustedes entran a su grado 6º, pero estas recomendaciones yo las hago desde 6º a 11 si me toca en 11, ¿sí? Todos los cursos. Si se evidencia copiar, bueno, eso se llama copy and paste, ¿cierto? Si se evidencia que se copió y se pegó la información exactamente igual que la página de consulta, la nota
se verá afectada. ¿Listo? ¿Cómo así, profe? Sí, el profe revisa que lo que ustedes hayan escrito allí sea información que ustedes entienden, sea información que ustedes buscaron, reflexionaron y pusieron en sus propias palabras. Yo no quiero que vayan a Wikipedia, busquen características o busquen, no sé, en internet, características del Homo sapiens y copien y peguen exactamente igual a lo que ustedes, o sea, copiaron exactamente lo que decía la página. ¿Sí? Cuando yo veo eso, yo les doy una nota. Dime, Sebastián. Entonces puedo hacer como yo siempre hago, que yo lo leo en Wikipedia y si me parece lo correcto, pues lo copio y lo pego, pero las palabras que no entendí, las cosas que no entendí, solamente como las frases, como los párrafos que entendí, que ya interioricé y todo, lo pego, ¿sí? Para no demorarme No, escribiendo. eso no es lo que yo estoy buscando, Sebastián. Por ejemplo, les voy a decir, entonces, acá, por ejemplo, no, voy a compartirles pantalla, voy a explicar esto. Yo sé que es la primera vez que van a presentar un trabajo conmigo y yo prefiero pasar por, no sé, voy a leer acá, a escribir. ¿Listo? ¿Sí están viendo en pantalla? Sí, señor. Yo llegué y dije acá, características de la Australopithecus. Y me metí a la primera página que yo encontré. ¿Sí? Entonces esa página aquí me está diciendo unas características. Ah, mira, el Australopithecus tiene esto. Mira, interesante. 5 principales características. Acá están las características. Ah, entonces yo llegué y cogí e hice esto. ¿Cierto? Seleccioné, copié. ¿Ya están viendo? Está Sí, tardando. Sí, señor. profe, ya. Lo pongo acá, Australopithecus, y finalmente llego y cojo y pego la información. Dios mío, aquí no me pega esto. Bueno, sí, copié lo que estaba allá y vine, es que acá no me está pegando, no sé por qué no me está pegando. No me está pegando. Bueno, y cogí exactamente eso y vine y lo pegué acá en la presentación de PowerPoint. ¿Sí? Yo no quiero que hagan eso, chicos. Si ustedes hacen eso, van a tener una afectación en su nota. ¿Mm? Y eso a mí no me gusta porque hay un ejercicio que se debe practicar y es los derechos de autor y entender que la tarea y la solución no es copiar y pegar la información tal cual yo la encontré. Si yo encuentro información, ustedes tienen que tener la capacidad de explicar qué fue lo que leyeron o lo que investigaron. ¿Sí? Entonces, esta es otra recomendación, todo lo que ustedes escriban en las diapositivas deben poderlo explicar. ¿Sí? Si O ustedes... sea que sí, Dime, Dana. sí hay palabras que digamos que uno no entiende y que digamos tú ni siquiera entiendes. Eso sería como baja nota, o sea, eso daría más, se quitarían puntos, algo así. No, eso no quitaría puntos, pero si yo, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que es que muchas veces nosotros ni siquiera leemos lo que copiamos. Entonces, como en el mundo científico hay tantas palabras y conceptos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces ustedes copian sin ni siquiera preguntarse como, ¿será que entendí lo que copié? ¿Realmente estoy comprendiendo lo que copié? Entonces, la idea es que ustedes puedan leer
¿sí? Puedan checar las características, pero además que la puedan entender, ¿sí? Ah, profe, lo que pasa es que yo vi que en el Australopithecus, ¿sí? La cadera del Australopithecus cambió y ahora se podía parar en dos patas. Eso significa bipedismo y que puedan explicarlo, ¿sí? Que ustedes no solamente copien por copiar, porque para eso está Internet, ya Internet tiene eso copiado. Yo necesito es que ustedes lean, entiendan y después con sus palabras explique qué fue lo que leyó. Ese es el ejercicio, ¿vale? Profe, yo sí voy a pegar, primero leo todo, y si no lo entiendo, pues busco otra página o algo, pero si sí me gusta lo que leí, si sí lo entiendo, si sí me parece, pues, sí, como bien, como para mí, de lo que tú nos explicas o así, ahí sí yo lo pego. Si no, pues busco otra Exacto. página. Necesitaría entonces eso, esas recomendaciones son las que yo les hago desde sexto a 11. O sea, yo esto no lo negocio. Yo necesito que ustedes empiecen como ya están en sexto, ¿cierto? Ya necesito que ustedes empiecen a entender lo que ustedes están escribiendo. No escribir por escribir, sino que entiendan realmente para qué y qué son las palabras y para qué estoy copiando esto. A mí no me interesa si ustedes me tienen la característica más sofisticada es que resulta que el hueso sacro de el Homo habilis tenía una inclinación de 45 grados. Y sí, muy chévere el dato, muy interesante, pero ustedes, si no lo entienden, a mí no me sirve. ¿Vale? Esas son las dos recomendaciones. Chicos, preguntas o dudas con respecto a el ejercicio que debemos realizar. Juan Luis. No, señor. Samuel, preguntas. Samuel Díaz. Profe, en el chat habían colocado una Señor, pregunta. profe. A ver, leamos la pregunta. Toca transformarlo como PDF. Ok, bueno, listo. Los que sepan hacerlo, lo hacen por PDF, ¿sí? Los que no sepan hacerlo, lo mandan como presentación de PowerPoint. No pasa nada. ¿Listo? Cualquiera de las dos. ¿Listo? Para Mariana. Señor. Listo. Vale. Sebastián Pérez, ¿alguna pregunta con el ejercicio? No, profe. Listo. Julián González, ¿alguna pregunta? No, profe. Listo. Vamos con Mariana Parra, ¿alguna pregunta? No, señor, profe. Tomás Galvis. Presente, profe. No, Tomás Galvis, no estoy llamando lista que si hay alguna pregunta con respecto al ejercicio que... No, profe, perdón, no tengo ninguna pregunta. Listo, perfecto. Mariana Díaz, ¿tienes alguna pregunta? No, profe. Vale. Gabriela González, ¿tienes alguna pregunta? No, señor. Luján. No, señor, profe. Listo. Simón, ¿tienes alguna pregunta? No, señor. Perfecto. Juan José, ¿tienes alguna pregunta o queda claro el ejercicio? No, señor. Vale. Importantísimo, a mí me gusta mucho que tenga imágenes, ¿sí? Porque las imágenes pues les van a ayudar mucho a explicar y a recordar toda la información que copien allí, ¿sí? Por ejemplo, apariencia física, y ustedes encuentran una apariencia, una imagen que corresponda a la apariencia física del Australopithecus y entonces lo utilizan, ¿vale? Las imágenes son... Profe, perdón, me interrumpo, ya queda menos de un minuto. Sí, vamos a conectarnos de nuevo para hacer el llamado a lista y damos por finalizada la sesión del día de hoy.
Chicos, Ok, profe. existen preguntas, inquietudes, dudas, por favor, piénsenlas. Profe,